El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC presenta Amigos con Derechos, un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas sean a Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Yo soy Katy Subirana, soy periodista y soy su anfitriona en este programa. Bueno, en medio de la coyuntura complicada que estamos viviendo, en la que es imposible no estar involucrado, no dejarnos llevar por el tema, ¿no? Por el tema del golpe de Estado, lo digo a título personal, no a nombre de ninguna organización con la que trabaje, pero ha sido un golpe de Estado y es terrible la situación en la que estamos viviendo y es terrible la represión que ha estado marcando la actuación de la policía en los últimos días. Es de verdad lamentable. Esperemos que encontrar pronto una forma de salir de este problema. Y bueno, si al momento de transmitir este programa ya se ha solucionado, ojalá el problema, pues nada, sigamos trabajando para que el Perú siga avanzando, porque al final este es el país en el que nacimos, este es el país que estamos tratando de sacar adelante de una u otra forma. Dicho esto, el programa de hoy justamente habla de un tema que nos ayuda a empujar este país, a hacer que salga adelante con dignidad, ¿no? Vamos a hablar del tema del acoso político. El acoso político es una forma de violencia y una de las razones por las cuales hay poca participación de mujeres en la política, ya que encuentran un ambiente hostil y bueno, no se visibiliza adecuadamente el problema en ninguno de los ámbitos en los que nos movemos. Estamos en época electoral, o sea, estamos en una época súper complicada porque además es época electoral y esta situación se agrava pues, cuando no son las mujeres las que tienen voz, sino pues los hombres y los hombres de sí. Entonces, hablando o mejor dicho, para analizar un poco este problema, tenemos en este primer bloque a Narda Carranza. Narda es politóloga y magíster por la PUC. Y bueno, Narda, muchísimas gracias por aceptar conversar conmigo hoy día. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y es un gusto conocerte, Katy. Lo mismo digo, Narda. Lindo conocerte por fin. Nada, estábamos hablando, pues, ¿no? Del acoso político. Y bueno, el acoso político sabemos que es uno de los motivos por los cuales las mujeres no se involucran tanto porque porque somos menos las mujeres involucradas en política. ¿Podrías darnos un panorama un poco más claro para que la gente que nos está siguiendo entienda qué es exactamente lo que hace que una mujer se desanime a participar en política con respecto a este tema del acoso? Sí, lo que mencionas es lo más común, ¿no? Lo que observamos históricamente, que las mujeres han estado relegadas del espacio político, ¿verdad? Entonces, no existe una memoria colectiva de mujeres participando en política. Es algo extraño. Y no, obviamente no está normalizado, no creemos que eso sea lo normal, más bien nos parece raro y siempre levanta muchas suspicacias que haya mujeres en política, porque es una presencia extraña que no solo levanta suspicacia, sino también agresión, ¿no? Se cuestiona mucho a una mujer que haya llegado a tener una posición de poder y siempre hay una duda detrás, ¿no? De cómo es que ha llegado a ese punto. Entonces, por un lado, las mujeres no quieren participar en política porque no tienen esa referencia, no tienen referentes, pero por otro lado es porque saben que las mujeres que llegan a participar no son bien vistas, ¿no? Y son un punto de ataque y son vulnerables a todo tipo de sospechas y agresiones cuando ocupan ese espacio. Ujú. ¿Hay algún ámbito de la política donde se registre mayor agresión? Es decir, de repente en los gobiernos nacionales, poder ejecutivo, en el legislativo, gobiernos regionales, gobiernos locales. ¿Hay algún estudio o algo que nos diga en qué niveles de gobierno es más complicado desempeñarse con un cargo? Sí, bueno, primero es importante comprender que la violencia
es una parte importante de cómo se hace la política en el Perú y en América Latina en realidad. Entonces, es común que sea muy violento el espacio político en general, tanto para hombres y mujeres. Sin embargo, lo que se observa, por lo menos a través de algunos casos estudiados cualitativamente, es que las mujeres que están en política y sufren mayor acoso son aquellas que tienen una labor de fiscalización. Por ejemplo, las que trabajan como regidoras en las municipalidades, ¿no? O, por ejemplo, a nivel regional, ¿no? Las consejeras regionales tienen una labor de fiscalización importante y surgen bastantes, o sea, resistencias a la labor que ellas hacen, ¿no? Y ellas sufren un acoso o agresiones o violencia de tipo diferenciado porque son mujeres, ¿no? Entonces el ataque que van a recibir va a estar más orientado probablemente a su aspecto físico, a su vida privada, a su familia, a su rol como mujer, a su identidad, ¿no? Y por eso hablamos de acoso político refiriéndonos específicamente a cómo lo sufren las mujeres. Ujú. Perdón. Y bueno, esta fiscalización necesaria igual siempre se relaciona más, o mejor dicho, hay una creencia extendida de que son las mujeres más, por ejemplo, en el caso de la policía, que son más difíciles de corromper que los hombres, ¿no? Entonces, diríamos que es extraño porque también sería como que la fiscalización como un espacio donde podría desempeñarse mejor o de manera más natural dentro de los estándares de la sociedad machista, ¿no? Podría ser que sea un tipo de liderazgo diferente, porque eso también tiene que ver mucho con los estilos de liderazgo y personalidad, ¿no? Estamos acostumbrados a ver ciertos rasgos en los políticos, en la clase política, ¿no? Cierta manera de actuar, de hablar, de imponerse, ¿no? De demostrar que tienen poder, muchos rasgos narcisistas y grandilocuentes, ¿no? En cambio, estos liderazgos que usualmente las mujeres asumen pueden resultar, creo que de dos maneras, ¿no? Una, que sea un liderazgo que no opaque al político hombre y que no resulte que una amenaza para él, ¿no? Que sea más bien alguien que lo aplaude y lo ensalza, y otro liderazgo más bien incómodo, ¿no? No solo porque cuestionas, sino porque demuestras que se puede liderar de otras formas, de maneras más empáticas, de maneras más justas, ¿no? Digamos, más horizontales también. Y muchas veces las que asumen ese tipo de liderazgos pueden ser mujeres. Ujú. ¿Y hay alguna, o sea, se ha discutido mucho sobre el tema de la paridad en los últimos años? Sí. ¿Es esta discusión suficiente para hablar de parar o de ir eliminando el acoso político? Porque tampoco creo que sea una cosa, o sea, es una cosa con la que lamentablemente vivimos probablemente nuestros 200 años de república y más. Entonces, no creo que podamos deshacernos de este problema de la noche a la mañana. Pero no sé si el debate está orientado adecuadamente. ¿Cómo lo ves tú? Sí, tienes razón, ¿no? Y de hecho sería importante que como mujeres especialmente nos preguntemos por qué es que no participamos en política o por qué es que nos incomoda tanto dar nuestras opiniones, ¿no? Sobre todo ahora en redes sociales, ¿no? Ese es un autocuestionamiento que debemos hacernos. Y en relación a la paridad, muchas personas obviamente estamos felices y optimistas, ¿no? En relación a estos cambios que han habido en Perú particularmente, porque el año pasado se propuso la ley de paridad, ¿no? Se aprobó la ley de paridad, que era una versión conservadora de lo que había propuesto el Ejecutivo, porque quería, digamos, que tengamos paridad de forma paulatina, ¿no? Primero con un 40%, luego con un 45% en el siguiente proceso electoral y luego con un 50%. Entonces, el panorama era como de mediano, largo plazo. Sin embargo, este año lo que ha aprobado el Congreso es que tengamos paridad para el 2021. Es decir, eso es súper bueno, ¿no? Hemos dado un gran paso y ya es una realidad, que la mitad de las candidatas van a ser mujeres y que van a ocupar una posición, ¿no? Alternada con sus pares hombres. Entonces, mucho optimismo por ese lado. ¿Cuál es el problema? Que mayor presencia de las mujeres en política, no solo a nivel nacional, porque este año también eso se ha ampliado a nivel subnacional, es decir,
a nivel regional, de elecciones regionales y de locales también va a haber paridad y alternancia y eso es muy bueno. El problema es de que eso implica de que este problema latente del acoso político y de la discriminación de las mujeres en general en política va a aparecer, ¿no? Y va a aflorar y va a ser más evidente porque va a haber más mujeres en política. Y no solo va a ser evidente a través de violencia efectiva, ¿no? Sino que las mismas mujeres, al entrar en espacios normalmente ocupados por hombres, van a sentir cómo ese espacio ha sido diseñado históricamente para adaptarse a la vida normal de un hombre, ¿no? A la vida de un padre de familia, a la vida de alguien que no tiene que cuidar de los hijos directamente, que no tiene que cocinar, que no tiene que tener la carga laboral, ¿no? Y así, ¿no? Ese es un espacio más masculinizado. Entonces, allí el miedo que tenemos, ¿no? Las personas que estamos interesadas en acoso político es de que no haya suficiente, digamos, capacidad para visibilizar este problema y las débiles pero potentes redes que existen a nivel subnacional no sean suficientes para abarcar todos los casos de acoso político que pueden aparecer en todas sus dimensiones, con todos los tipos y manifestaciones que puedan tener, ¿no? Entonces, eso preocupa un poco, pero al mismo tiempo es un desafío que viene a la par de este cambio normativo. Pero este cambio normativo entonces necesita muchos más cambios normativos, ¿no? O sea, hacer Sí, de estos espacios a los que pueden acceder, a los que podemos acceder las mujeres, pues hacer que sean eh, más adecuados, no solamente para las mujeres, porque ahora que decías, ¿no? Para que se han hecho, que los espacios están hechos para hombres que no tienen que cuidar a los hijos, que no sé qué, también es un problema porque eh, hemos relegado el temas que competen tanto al hombre como a la mujer, los hemos relegado no solamente en nuestra individualidad, en nuestra cotidianidad, sino también en nuestra estructura, ¿no? O sea, las leyes están hechas de una determinada forma en la que, por lo que entiendo y por lo poco que sé de leyes, son los hombres los que pueden participar de determinadas formas, ¿no? ¿Tú tienes en la cabeza, de repente, me podrías dar algún ejemplo de algún espacio o alguna ley que haga que un determinado puesto sea más complicado para una mujer? O de repente algún ejemplo. Bueno, no se me ocurre ahora una ley que evidentemente, ¿no? Porque ya hemos normalizado tanto eso, Ujú, pero es evidente que para temas de cuidado familiar, ¿no? De problemas de salud de las mujeres, que históricamente también son relegados en la medicina y afectan nuestro desempeño laboral, por ejemplo, ¿no? Temas ligados a nuestra salud reproductiva, etcétera. Es evidente que eso afecta, ¿no? Pero el problema es de que no podemos todavía saber, ¿no? Contrafácticamente del todo, cómo sería una sociedad más igualitaria, ¿no? Eso es un ejercicio de imaginación que que nos empuja a imaginarnos, ok, ¿cómo hubiera sido si siempre las mujeres hubieran estado, ¿no? Dominando las leyes y creándolas? ¿Qué tipo de leyes crearíamos, ¿no? Porque si nos damos cuenta, no estamos acostumbradas a pensar en ello. Y eso no es tanto que hayan leyes en contra de nosotros en política, sino que tal vez invisibilizan ujú. eh, ciertas dificultades que tenemos nosotras y los hombres no tienen. ¿No? Y ahora la mayor dificultad que tenemos es entrar en el espacio político cuando los grupos que coordinan y que negocian son sobre todo grupos de hombres. Entonces, ¿qué tanta capacidad de negociación tienes? ¿Qué tantas facilidades te puede dar la ley para que tengas voz y voto, ¿no? De manera efectiva? Y ahora, algo importante sobre ello también es que no existe una normativa que abarque este problema, no existe una ley, ¿no? O una política contra el acoso político, contra las mujeres. Entonces, ahí lo que tenemos más que todo es vacío, ¿no? Un vacío legal, que es aprovechado para poder cuestionar a las mujeres cada vez que denuncian este tipo de acoso, ¿no? Entonces, ese es el problema, no tenemos las herramientas legales
para poder afrontar legítimamente una experiencia de este tipo, ¿no? Y poder realizar una denuncia exitosa. No vamos a poder. Todavía ahí hay un largo camino. ¿Y hay algún tipo de acoso que sea más frecuente o más evidente? Sí, claro. El acoso, bueno, más presente es el que se da a través de las redes sociales, ¿no? Entonces es bastante común que se creen cuentas o directamente desde las cuentas se difame, se insulte, se agobie a las mujeres que están en política, ¿no? Hasta tratar de anularlas, no solamente políticamente, sino como personas. Entonces allí es importante ver este nivel o esta dimensión psicológica, ¿no? La idea es que tú no quieras volver a participar en política. Es decir, la idea es hacerte pasártela tan mal y de manera tan sutil como para que tú digas, no, nunca más voy a ocupar este puesto. ¿Sí? Entonces, lo que se observa también es que si bien puedes llegar a política, tal vez luego ya no tienes ningún incentivo para quedarte allí, ¿no? Entonces, no lo ves como una carrera, porque tu salud mental va a estar afectada y la salud mental de tu familia también. Entonces, Y es alucinante cómo son muchas las mujeres que llegan al poder, o bueno, algunas de las mujeres que llegan al poder, llegan también porque tienen una postura más conservadora, ¿no? De cuál debería ser la posición de una mujer en determinados cargos, ¿no? sí, Eso, sí, sí. eso debe ser porque los partidos políticos por los que llegan también son muy conservadores, sospecho, ¿no? La verdad no es una cuestión tanto de si son partidos de izquierda o de derecha, porque el machismo está presente tanto en la izquierda, ¿no? En las organizaciones de izquierda como de derecha. Así que allí, digamos, los liderazgos masculinos no se van a sentir cómodos, ¿no? Normalmente con liderazgos femeninos que los cuestionen. Entonces, lo que vas a tener es que probablemente tienes más éxito, te insertas mejor a ese tipo de organizaciones, donde hay no solamente hombres, sino que son hombres mayores, ¿no? Los fundadores o los que tienen más años dentro de la organización política, los que te van a adoptar si es que tú obviamente eres más sumisa, ¿no? Más fácil de trabajar, eres más proactiva. Siempre estás así contenta con todo lo que dicen y no estás incomodando, ¿no? Sobre todo. Entonces, obviamente si sigues esa línea vas a escalar rápido, pero, pero por eso es que se habla también de que la paridad no solo se puede ver como un número, ¿no? Es decir, no se trata simplemente de que haya un número de mujeres, sino también de que estas mujeres ejerzan su rol como políticas, no simplemente sean algo simulado, algo para aparentar, algo solamente por el mero cumplimiento de tener ese check de requisito, ¿no? Para poder postularte, sino que de verdad sean personas con voz dentro de las organizaciones políticas. Y ese proceso va a tomar más tiempo. O sea, eso no lo vamos a ver probablemente en estas elecciones generales, sino que Ujú, lo vamos a ir viendo después, ¿no? ujú. Cuando, no sé, cuando las mujeres tengamos más confianza, más redes y más recursos para poder hacerle frente a estas personas con poder que ocupan los cargos más altos dentro de las organizaciones políticas. Ojalá alcancemos a verlo, ¿no? O sea, digo, no serán las próximas elecciones, pero ojalá alcancemos a verlo en algún momento. Narda, muchísimas gracias por conversar conmigo hoy día. Disculpa el pesimismo. No es pesimismo, sino es, trato de ser un poco realista y bueno, de repente para el 2026 vemos una mejora, ojalá, y gracias por el trabajo que realizas, que de verdad el último artículo tuyo que leí es muy interesante. Muchas gracias por la conversación, Katy. Espero verte pronto. Yo también espero que nos veamos pronto, Nardo. Te mando un beso, cuídate mucho. Nosotros nos Hasta vamos a una luego. pausa y regresamos. Y estamos de vuelta acá en el segundo bloque de Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Y en este segundo bloque tenemos a Diana Miloslavich. Diana es una feminista aguerrida y un ejemplo para las feministas que seguimos. Y también es vocera de la campaña Somos la Mitad, Queremos Paridad. Y bueno, ella trabaja en Flora Tristán hace bastante tiempo. Diana, qué gusto estar contigo hoy día, de verdad, lindo conversar contigo. Buenas tardes. Buenas Eh, tardes a ustedes. Bienvenida. Y bueno,
hoy día estamos hablando pues del acoso político y de los temas que involucran a las mujeres en las próximas elecciones. Y una de las preguntas que nos planteábamos aquí en el programa era si hay peligro de que lo avanzado en paridad en las listas del Congreso pueda caerse en las próximas elecciones, a propósito de todo lo que está pasando en la política peruana. Miren, yo lo que tengo entendido, por ejemplo, es de que hay una autonomía de parte del Jurado Nacional de Elecciones y de parte de la OMPE, que la única forma de mellar esa autonomía sería sobre la base de los recursos económicos que hay que transferirles de manera oportuna. Pero en el caso del Jurado Nacional de Elecciones, nosotros confiamos en que ellos en los últimos 2 pactos éticos hicieron una recomendación sobre el tema del acoso político y de la paridad, antes de que tuviéramos una legislación. Tengo entendido también que la OMPE, digamos, sobre la base también de la ley de financiamiento público, que incorpora el uso de la franja electoral, están haciendo también sus capacitaciones sobre el significado del artículo que fue incluido también, gracias a también toda una campaña, una propuesta nuestra de que la redistribución de los recursos públicos y privados para las candidatas y candidatos se haga de manera que se haga sin discriminación y con igualdad. Nosotros igual hicimos una propuesta que sea con paridad, pero por lo menos lo que sí se quedó que era sin discriminación, ¿no es cierto?, y con igualdad. Y entonces esto tiene que de alguna manera ser observado, vigilado por la OMPE, y sabemos que ellos están en camino de hacer unas guías y de hacer la capacitación y las comunicaciones respectivas con los partidos políticos que están presentándose a estas elecciones. Entonces, creo que por un lado están los organismos electorales y por otro lado está la vigilancia, que desde las organizaciones, desde la campaña, somos la mitad, queremos paridad, desde la red de autoridades mujeres, en fin, del conjunto de organizaciones. Hoy me parece que también estamos a la expectativa, así que se va a suspender la mesa de participación política de las mujeres, que es un espacio de sociedad civil con el Ministerio de la Mujer, donde están los organismos electorales, está la Defensoría del Pueblo, está Flora, Manuela, Idea Internacional, Calandria, y no sabemos si la nueva ministra va a desactivar esta mesa, digamos que de alguna forma en las últimas elecciones han seguido los casos, sobre todo los de acoso político, ¿no? Tenemos a la Comisión de la Mujer del Congreso y a la Defensoría del Pueblo también de nuestro lado como aliados en lo de paridad y alternancia, y confiamos en que el papel, digamos, de proseguirse el calendario de elecciones para abril del próximo año, ellos sean también vigilantes, ¿no?, de este proceso en lo que se refiere a lo de paridad, ¿no?, y acoso político. Porque, como ustedes saben, no tenemos ley todavía. Claro, eso te iba a decir, ¿no? Si bien tenemos ya normado lo de la paridad, al menos en el lado nominal, ¿no? Que tiene que ser 1-1, tiene que ser equilibrado el número de hombres y mujeres en una lista. ¿Qué más necesitamos para tener una verdadera paridad más allá de los números? Mira, en el caso para primero responder lo que tiene que ver con las elecciones presidenciales y las elecciones al Congreso de la República, lo que va a ser en abril de este año. Decirles de que efectivamente la inscripción, ¿no es cierto?, en 25 de los 35 inscripciones que han habido, todos han cumplido la paridad en las planchas, ¿no? Tenemos 4 candidatas mujeres presidentas, 31 candidaturas de mujeres a la vicepresidencia. Esto es importante porque en las anteriores elecciones hubo 4 planchas presidenciales que no tenían mujeres, incluyendo la de Acción Popular, que hay que señalarlo, ¿no? Esto en la plancha se ha cumplido,
estamos esperando a las elecciones, digamos, a la presentación de las listas de las 35 organizaciones que, como ustedes saben, todos se van a presentar este año porque el que no se presenta pierde el registro. Entonces están obligados a pasar la valla con estas elecciones. Lo que nosotros podemos decir de las elecciones previas que han habido en algunas organizaciones, por ejemplo, en la del Nuevo Perú, que nosotros también hemos seguido, ¿no? En las elecciones internas del Nuevo Perú, que a su vez van a conformar la lista de Juntos por el Perú, la proporción de candidaturas, por lo menos en Lima, no era una candidatura paritaria, ¿no? O sea, digamos, no han llegado, pero ni al 30% de candidaturas mujeres. Y entonces también esto es importante, hay que irlo señalando, porque no está previsto en la ley, digamos, en estas articulaciones de varios partidos, cuál es el procedimiento. Lo que sí sabemos es de que de todas maneras en la inscripción de las candidaturas al Jurado Nacional de Elecciones, independiente de lo que ellos decidan, van a observar el jurado quienes no vayan con una lista con paridad y alternancia. Y creo que algunas organizaciones políticas no lo tienen claro. Y entonces esto yo creo que sí hay que darle mayor difusión y bueno, corren el riesgo de no ser inscritas. Esperamos que el Jurado Nacional cumpla. Y en lo que respecta ya al tema de la franja electoral y de los recursos, nosotros esperamos también que esto se cumpla, y en relación al acoso político, desafortunadamente nosotras no contamos en este momento con una legislación nacional, contamos con un reconocimiento del Estado peruano de que existe esta figura de acoso político. Digamos, seguiremos con el observatorio, que nosotros trabajamos en mucha coordinación con la Comisión de la Mujer del Congreso y con la Defensoría del Pueblo y con el propio Jurado Nacional de Elecciones. En las últimas elecciones, de cada 10 candidatas, 4 dijeron que habían vivido situaciones de acoso político. Esperamos que en algunos casos se pueda ir por la vía penal, como utilizando las figuras que tenemos hasta el momento, que son, por ejemplo, el de difamación. Hay sanciones que se pueden, digamos, tener de parte del Jurado Nacional de Elecciones en lo referente a la propaganda electoral y hoy también a la propaganda desde la OMPE, ¿no es cierto? Porque la ley dice en la franja electoral de que están de alguna manera prohibidos los estereotipos de género. Entonces, sí, estamos entrando, si es que entramos, ¿no?, a unas elecciones con una nueva normatividad que esperamos se cumplan. Y en el caso del acoso político nos remitiremos, como siempre, a seguir documentando la elección, digamos, al Pleno Mujer que se hizo. Estuvo agendada el dictamen sobre acoso político, porque, digamos, toda la legislación que ha habido en las últimas 3 legislaturas, también se sumaron 2 propuestas nuevas, hay un solo dictamen, no entró al Pleno Mujer, no entró tampoco al debate en la Comisión de Constitución. No sé si hoy haya las condiciones en el Congreso de que entre, digamos, al debate, al Pleno, la ley de acoso político, ¿no es cierto?, como otras que se han quedado, también se quedó... ¿Qué dice ese dictamen, disculpa? ¿Qué es lo que establece el dictamen? Bueno, el dictamen establece lo que ya se había establecido, que va a haber lo que decían casi todas las normatividad anterior, ¿no es cierto?, que hay un reconocimiento del acoso político, que hay una sanción, hay una modificación del Código Penal, hay una sanción penal, digamos, para quienes incurran en casos de acoso político. Lo que está en el dictamen también tiene que ver con políticas públicas, como para
hacer difusión, educación sobre esta nueva forma de violencia que nos parece importante. Ese es lo, digamos, a los 3 dictámenes casi que hemos tenido en los últimos años, ¿no? Se ha recogido, digamos, todo lo avanzado en los últimos dictámenes y se ha quedado, como dicen, ahí en la puerta de... En la puerta del horno. Así es. ¿Cuál crees tú que es la forma más evidente de acoso político? Bueno, en relación a las autoridades, digamos que sigue habiendo desde la primera reporte que se hizo con Flora, Manuela, Calandria, Diaconía, ya hace varios años, eso ya es del 2017, no, 2016, es el primer reporte que eran 2 de cada 5 autoridades mujeres. Esto se ha vuelto a repetir en otros reportes. Creo que se diferencia en lo que es autoridades, en lo que es candidatas, y también lo que es nuevo que se está reportando sobre acoso político, que hemos empezado a tomar el caso de las defensoras de medio ambiente, porque también entrarían en la nueva ley y estas defensoras mujeres que están siendo también, podríamos, ¿no es cierto? También ya tenemos 3 casos que estamos llevando de defensoras de medio ambiente. ¿Cuáles son lo más común, digamos, en el caso de las candidatas? Uno es la difamación en las radios, en las redes sociales. El otro, en el caso de las autoridades, aparte de la de difamarlas en la radio, en las televisiones locales, ese tiene otras características porque se les impide el poder participar en los consejos locales y regionales. O sea, no se les da la palabra, por ejemplo, no se les da la información que están solicitando. Muchas veces esa información que se solicita para conocer, digamos, para ejercer una labor de transparencia, ¿no? Con el uso de los recursos públicos de los gobiernos locales y regionales, y entonces ellas no tienen acceso a esta información, y si se vuelven insistentes, entonces empieza una situación de acoso como para sacarlas. Entonces, en el caso de las candidatas, va más en el sentido de difamarlas, sacar estereotipos, hacerles una campaña de que no son capaces como para ser elegidas, y digamos el objetivo en la campaña es que ellas no consigan votos, ¿no? Claro. Porque no hay ninguna sanción por el cual ellas podrían salir de las listas, digamos, ya del proceso mismo, pero digamos el objetivo es que ellas no consigan mayor aceptación ni votos de la ciudadanía. En el caso de las autoridades, todo el camino de ellas es para vacarlas, ¿no? Para sacarlas del consejo regional o local, ¿no? Y que se vayan. Y en el caso del Congreso, digamos, han sido, no para, igual tampoco ninguna congresista mujer, que han habido varios casos, las van a sacar del Congreso. Eso no hay ninguna legislación al respecto, pero sí es como disminuir su liderazgo y su capacidad de presentación, digamos, de iniciativa legislativa, y millar su labor de vigilancia. Estos casos, digamos, son muy conocidos en el Congreso, en estos 2 congresos, ¿no? Digamos, sí, claro. En este Congreso han habido situaciones de acoso que se le ha presentado a la congresista, por ejemplo, Mirta Vázquez, ¿no? Entonces, los caminos en el Congreso han estado cerrados en la Comisión de Ética, que no funciona para cosas de todo tipo, ¿no? Y no funciona tampoco para las denuncias de discriminación y acoso. Y bueno, digamos, en el caso del proceso electoral, van más orientadas a la difamación, y la difaman sobre temas patrimoniales que no son ciertos.
¿no? O sea, como que ellas no hubieran sido transparentes con el sinceramiento del patrimonio que tienen, ¿no? Ujú, El otro, bueno, son estereotipos ya muy conocidos de que ujú, no tienen la formación diferente, que no saben que para qué van a ser autoridades elegidas, ujú. y en algunos casos, digamos, han habido amenazas por el WhatsApp para que dejen la campaña electoral. En algunos casos tenemos que les han dejado, incluso hasta a una candidata en Huancayo le dejaron una gallina muerta en la puerta de su casa. Qué Es horrible. decir, hay diversas formas de amedrentamiento para que eh, se desanimen de hacer campaña electoral. Ujú, ok. Ok, Diana, muchísimas gracias por estar conmigo en esta tarde. Muchas gracias a todos por seguirnos. Otra vez, Diana, muchísimas gracias por estar conmigo hoy y nos vemos. Hasta aquí llegamos con este episodio de Amigos con Derechos, un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Amigos con Derechos es producido por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC. El programa es conducido por Catherine Subirana, producido y mezclado por Fanta Quejara y Almendra Sánchez. El equipo lo dirige Patricia Barrante. Si te gustó este episodio, puedes volverlo a escuchar todos los lunes desde Zona PUC, además de seguirlo por Spotify, iVoox y el Facebook del IDPUC. Nos puedes encontrar en @IDPUC.